Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. La Cuenca de México. Transcurren los años del 1400. Un grupo llamado Chichimecas se estableció en estos parajes 200 años antes, en el lago de Texcoco. El señorío de Acolhuacan se encontraba desgastado por las constantes luchas internas que disputaban sus familias. Una corte en tensión fue el seno familiar del nuevo príncipe, quien más tarde sería guerrero, sabio y poeta. Coyote Ayunado es el significado en náhuatl del nombre de este niño, nacido el 28 de abril de 1402, Nezahualcóyotl. Hijo de Iztlizóchitl I y de Matlalcihuatzin, de linaje procedente de los señoríos de los Chichimecas, Acolhuas y de Tenochtitlan. Estirpes gobernantes y guerreras, pero siempre en disputa por el poder. Nezahualcóyotl desde muy joven vivió situaciones que marcarían sus pasos. A los 16 años se exilió con su padre de su natal Texcoco porque el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, usurpó su tierra. Llegando a un lugar llamado Tapanahuayan y escondido tras un árbol, presenció la escena que le dejaría una profunda huella y marcaría su destino como guerrero. Vio morir a su padre en manos del usurpador. Ya de noche y bajo la tutela de un personaje que se convertiría en su educador y forjador, de nombre Huitzilihuitzi, se encaminaron por las sierras y senderos extraviados, por pasos que llevan a Tlaxcala. Tezosomoc, no conforme con haber matado al padre, ofreció una recompensa a quien encontrara al príncipe vivo o muerto, lo que provocó que Nezahualcóyotl viviera ocultándose bajo diversos disfraces y por varios pueblos, lo que además le sirvió para mantenerse informado de los planes de su enemigo. Así anduvieron él y su maestro unas veces de leñadores, otras de extranjeros y unas más de campesinos. Las mujeres fueron fundamentales en su vida. En 1420, sus tías, esposas de los señores de México y Tlatelolco, solicitaron a Tezosomoc el perdón del príncipe, aduciendo su inocencia. Y así fue como se le permitió vivir en Tenochtitlan. 2 años después, se le asignó el palacio de Silan en Texcoco y se le autorizó a que viajara entre ambas ciudades. Esta suerte no duraría demasiado. Muerto Tezosomoc hacia 1425, le sucede su hijo Maxtla. Se reanudan las hostilidades al grado de que terminar con Nezahualcóyotl es un propósito para el nuevo heredero. Uno de los intentos para acabar con el príncipe se dio cuando regresó para interceder por la libertad de su tío Chimalpopoca, señor de México, quien se encontraba enjaulado por orden de Maxtla.
Se le tendió una celada de la que logró escapar, pero el resultado fue el asesinato de Chimalpopoca. Otro intento por asesinarle lo llevó a cabo su propio hermano, Tlilmantzin, quien, manipulado por Maxtla, le invitó a una fiesta. Nezahualcóyotl fue advertido de las intenciones fatales y se hizo sustituir por un campesino que se le parecía, quien perdió la cabeza a manos de un capitán que dio la noticia de la muerte y envió el despojo como prenda de trofeo a Maxtla. El enviado no esperaba encontrarse con Nezahualcóyotl vivo, quien le dijo: «Di a Maxtla que estoy enterado de sus traiciones y que pronto le haré conocer el poder de mi brazo». El príncipe madura su espíritu guerrero, y es entonces cuando el tiempo es crucial para su enemigo. Maxtla, por su parte, envía una tropa a Texcoco para prenderlo. Pero el guerrero huye de su palacio por una puerta falsa y se refugia en el bosque de Texcotzinco. Mientras se libraba esta guerra particular, por otra parte, los señores de México y Tlatelolco declararon la guerra a Azcapotzalco. La fama de Nezahualcóyotl se extiende. 15 días le bastaron para que reuniera fuerzas aliadas, y a partir del 4 de agosto de 1427 en Calpulalpan comenzó la guerra. Ese mismo día se apoderó de Otumba, se dirigió a Huexotla y al siguiente día expulsó de Texcoco a la guarnición de Maxtla. Fue una campaña victoriosa. Maxtla fue muerto por manos de Nezahualcóyotl el 6 de junio de 1428 y la ciudad de Azcapotzalco fue convertida en mercado de esclavos. A pesar de estar imposibilitado aún para recuperar Texcoco, Nezahualcóyotl, a sus 26 años, era un hombre forjado en la guerra, un luchador incansable por recobrar sus derechos legítimos y por hacer justicia del asesinato de su padre. El guerrero dejó fluir otra parte de su esencia. Se trasladó a vivir al bosque de Chapultepec, al que sembró de ahuehuetes, pobló de animales de caza, construyó pozas y se dedicó al estudio y la meditación. Es indudable que uno de los aspectos para los arqueólogos más cercanos, más importantes con Nezahualcóyotl es esta faceta como constructor, como diseñador, como visionario de un mundo donde la creación de los dioses tiene que tener una réplica con la actuación, sobre todo de los dirigentes que tienen esa misión de materializar la imagen del universo con pirámides, con receptáculos para el agua, con relieves, con esculturas, etc. En Chapultepec y en el Texcotzingo tenemos otra de sus proyecciones como diseñador. Para Nezahualcóyotl entendemos, y también para la corona azteca, era muy importante vincularse con el mundo de la naturaleza vista como la creación de los dioses y los hombres precisamente con el deber de mantenerlos, limpiarlos, engrandecerlos. En ambos casos, tanto en el Texcotzingo como en Chapultepec, se trata de la montaña sagrada, del Altépetl, del Cerro de los Mantenimientos, del Cerro del Agua. Su propósito permanecía latente, y así fue que en la primavera de 1429 atravesó de noche el lago con un ejército
y recuperó su capital, Texcoco, tras 7 días de combates. Esta victoria se realizó bajo la acción conjunta de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, conocida con el nombre de Triple Alianza, y pactada a mediados de 1431 entre Nezahualcóyotl, Itzcoatl y Totoquillautzin, señor de Tacuba. Gran cantidad de obras se reconocen durante su gobierno, lo que sirvió para admirarlo y considerarlo gran señor, estratega, sabio y poeta. Entre sus decisiones dignas de admiración se encuentran el establecimiento de tribunales que juzgaban a nobles y plebeyos y la instauración de un tribunal de apelaciones. Instituyó consejos de instrucción pública, de guerra y de hacienda, y uno supremo, formado por 14 señores. Nombró para presidir estos organismos a 4 de sus hijos. Expidió leyes para garantizar la lealtad al Estado y las buenas costumbres. La pena por la infracción a estas disposiciones era, en la mayoría de los casos, la muerte. Se dice que su política fue superior a la de los señores mexicas, porque sin perder nada de su poder central, permitió que formasen parte de su gobierno elementos locales. Además de su valía como guerrero y gobernante, Nezahualcóyotl mostró siempre amor por la naturaleza. Protegió los árboles del bosque de Texcotzinco, en donde construyó su gran retiro imperial. Estamos en la zona arqueológica de Texcotzinco, el pequeño Texcoco, el Texcoco sagrado, o quizá el lugar de la piedra tallada. Este lugar se construyó en el posclásico tardío bajo el gobierno del señor Acolhua más importante, Nezahualcóyotl. Y los nombres de las unidades que podemos visitar corresponden muchas veces a los nombres que los pobladores les han dado. De las cosas que hemos excavado se encuentran precisamente el reservorio, que es la unidad por donde llegaba el agua y allí había personas que estaban vigilando esta unidad todo el tiempo. De ahí salía el agua, atravesaba la fuente A y después llegaba a un espejo de agua que estaba al frente del trono. El trono, que es el lugar donde aún se pueden observar restos de una plataforma tallada, que algunos de los pobladores de los pueblos cercanos dicen que todavía se podía apreciar una especie de asiento para el rey. Más al poniente encontramos el llamado Baño de la Reina. Este es un gran depósito en donde aún se pueden apreciar el resto de una rana. El simbolismo que al parecer tenía este lugar era que esta poza simbolizaba el lago de Texcoco y las 3 ranas eran las cabezas de los grupos dominantes, que serían los mexicas, los acolhuas y los tepanecas. Luego también tenemos el Baño del Rey, que es una excelente unidad tallada en la roca. Y que inclusive fue pintada por don José María Velasco a finales del siglo XIX. Hacia el norte encontramos la unidad llamada como el Baño de las Concubinas. Este nombre se deriva de que no encontramos restos de canal como en las demás unidades, como las concubinas eran de un menor linaje,
tenían que cargar ellas su propia agua. En la parte superior también excavamos el llamado Templo Oriente o Patio de las Danzas, que es una gran plataforma de más de 1000 metros cuadrados con diferentes niveles y en donde seguramente se llevaban a cabo ceremonias en donde acudían probablemente la alta nobleza texcocana. Considero que la vida en estos palacios o tecpans no debe haber pedido nada a la vida palaciega en otros lugares europeos, por ejemplo, porque los colonistas nos refieren que estos lugares tenían un gran número de personas dedicadas al servicio. En este sitio, las dos principales características que son el importante sistema hidráulico, ya que el agua se llevaba desde un manantial que está a 6 kilómetros al oriente del sitio, por una serie de canales tallados en el tepetate, por unos acueductos cuyos restos son realmente impresionantes, y la excelente talla en piedra de canales, escaleras, inclusive algunas habitaciones. Con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. El amor y la guerra están unidos. Para Nezahualcóyotl, guerrero y amante, resultó más contundente aún. Hacia 1443 se enamoró perdidamente de la prometida del señor de Tepexpan. Para poseerla, lo mandó a una guerra florida en donde fue muerto. Se casó con la mujer haciéndola soberana. Procreó 2 hijos con ella. A uno lo mandó matar por haber violado las leyes. Y en 1464-1465 nació Netzahualpili, quien sería finalmente el sucesor. Mientras los aztecas insisten en una visión místico-guerrera del mundo y de la vida, otros, como Nezahualcóyotl, se empeñan por encontrar el simbolismo oculto de las cosas. Su obra poética da nueva vida al mensaje del dios Quetzalcóatl, de un dios supremo, al que solo podía llegarse por el camino de la poesía, el simbolismo, y en una palabra, del arte. Así, Nezahualcóyotl concibió a un dios invisible, un concepto abstracto llamado Ipalmenowani, principio creador de todos los seres, al que situó por encima de todas las fuerzas visibles e invisibles. Punto de partida en el pensamiento de Nezahualcóyotl parece haber sido su profunda experiencia del cambio y del tiempo, una apreciación del mundo y su universo, tal vez inculcada por su preceptor durante aquellas noches que pasaban contemplando las estrellas o ante el fuego, comentando las acciones de los hombres. La naturaleza despierta en él, y él despierta a la naturaleza. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En su madurez como hombre, soberano de naciones y juez implacable y magnánimo, comprendió la fragilidad de la vida. En su pensamiento, siempre mostró una reflexión filosófica sobre la vida y la existencia.
¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas, ¿por esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Hombre, poeta, y como tal, 1000 imaginaciones asaltaron su pensamiento, que también dudó de la realidad y de la existencia en este mundo, al grado de pensar que la vida era más bien un sueño. Uno de los temas recurrentes de su trabajo poético es la búsqueda de Dios y la posibilidad de vislumbrar acerca del inventor de sí mismo. Expresa una lucha interna de su espíritu entre la ausencia de Dios y al mismo tiempo el sostener que el destino humano es buscarlo. Solo allá en el interior del cielo tú inventas tu palabra, dador de la vida. ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? ¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo del dador de la vida. ¿A dónde pues iremos? Enderezaos, que todos tendremos que ir al lugar del misterio. Del príncipe y rey Nezahualcóyotl se cuentan múltiples anécdotas. Se cantaron voces y se transmitieron con el pasar de los años diferentes historias. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, su nieto, afirma que a lo largo de su vida mató por su mano a 12 reyes, incluyendo a Maxtla. Participó en 30 batallas y nunca fue vencido ni herido. Nombró generales a 43 de sus hijos y al 44º lo mandó matar por soberbio y belicoso. Reunió a todos los sabios y filósofos de su tiempo y alcanzó a saber que había un solo Dios verdadero, al que llamó Tloquenahuaque. Castigó los delitos con rigor, especialmente a las personas de calidad, ya que habían de dar ejemplo a las demás. Nezahualcóyotl murió a los 70 años de edad y 43 de su reinado. El encuentro con el noble príncipe Nezahualcóyotl nos acerca a la reconstrucción de un maravilloso e imaginario pasado de grandeza, sobre todo espiritual. Es escuchar el viento, mirar las plumas, es invocarle entre las flores y encontrar su rostro, un rostro de fuerza y de poesía, sensibilidad que el tiempo no puede mudar.